entrevista invitados de diferentes índoles, ¿no? Diferentes temas que usted desea conocer. Y bueno, está aquí en los estudios centrales, congresista por la región de La Libertad, el parlamentario Víctor Flores. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. Bien, amigo Pachera, a sus órdenes. Correcto, congresista, efectivamente. A ver, tres temas importantes. Preste atención, amigo televidente. El primero es que, bueno, el señor Flores se ha reunido con altos funcionarios de Chavimochic y de Sedalip, porque se viene manejando, ¿no?, de una manera totalmente errónea, quizás, el tema de la contaminación del agua, ¿no?, del río Santa, debido a esta contaminación ambiental que se registró hace algunas semanas. Congresista, ¿cuál es este resultado, ¿no?, tras la reunión que ustedes han tenido, ¿no?, que ha tenido con diferentes funcionarios de Chavimochic y de Sedalip? Muchas gracias. En primer lugar, lo que quisiera empezar diciendo es lo siguiente. Okay. En temas técnicos, ¿no?, hay que tener la opinión de los técnicos, de los expertos. Efectivamente. O sea, digamos, algunos periodistas y también periodistas entrecomillados no pueden dar informaciones porque, bueno, se les ocurre, ¿no? Sin información técnica me refiero. Entonces, en temas, en este caso, por ejemplo, muy técnicos como es el agua potable que consume la población, tenemos que decirle de que en las conversaciones que hemos tenido, no esta semana de representación, sino desde que ocurrió el evento del 6 de agosto, ¿no?, en la mina de Pusachilca, cuando hubo un afloramiento de aguas ácidas que contaminó prácticamente el río de Plata, se llama ese río. Y ese río a su vez es afluente del Tablachaca. Muy bien. Y el Tablachaca fluye, el que surte de agua al río Santa. Entonces, con respecto a eso, desde ese primer momento empezaron a monitorear. Mire, en Lima hemos tenido reuniones con UEFA, ¿no?, para pedirles, digamos, de qué manera están interviniendo para monitorear la contaminación del agua, ¿no?, la contaminación del agua del río Santa a través del agua ácida que venía desde los Andes, de la Cordillera Blanca. Muy bien, entonces, eso por un lado. Por otro lado, ya en la conversación de ayer simplemente se ha reforzado y he tomado conocimiento de que hay nuevos estudios desde el origen del agua, la bocatoma de Chavimochic y también antes de la entrada a la planta de tratamiento de agua potable de Trujillo y posterior y la salida del agua potable. Y este control lo hacen dos organismos muy importantes. Uno es el proyecto Chavimochic, que está haciendo constantes monitoreos, incluso hoy día, ayer también, ¿no?, me comunicó, por ejemplo, Sedalip, que estaban haciendo muestreos antes y después de la planta de tratamiento. Entonces, eso es importante porque en cada muestreo que hacen, prueban la calidad potable del agua. Y si es potable el agua, lógicamente su capacidad para ser consumida es total. Así que la población debe estar tranquila. Tenemos muchos otros problemas que preocuparnos, claro, que el agua también es un problema importante, pero técnicamente hablando está, digamos, garantizado el consumo de agua potable para la población de Trujillo. Correcto. Está garantizado el consumo de agua, ¿no?, de una manera viable. Sí, y por supuesto, y aparte de eso, los muestreos, ¿no?, una vez que hacen la toma de muestras, ese muestreo se va a laboratorios que están, digamos, certificados por el INACAL, entonces el Instituto Nacional de la Calidad, ¿no? Uno de ellos está en Cajamarca y otro está en Trujillo, y por supuesto en Lima, ¿no? Hay que perder cuidado en todo caso sobre ese no tema. Perder cuidado, pero sí estar vigilante de la calidad del agua. Usted ha mencionado que continúan con el tema de los Por supuesto, o sea, muestreos. no han dejado de hacerlo, ¿no? Correcto. Cerramos este primer punto, ya lo dijo el congresista Víctor Flores, sobre si es que estaría contaminada o no el agua potable. Ya lo descartó totalmente sobre este tema que es importante que la ciudadanía pueda conocerlo. Y bueno, con respecto de esta ley, congresista, ya cambiando totalmente el punto de la conversación, sobre esta ley del crimen organizado, viene dando de qué hablar, ¿no? Todos los miembros de la mesa directiva del Congreso de la República tengo entendido que se opusieron a la modificatoria de la definición de organización criminal que obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del imputado y de su abogado, congresista. En realidad es una ley, como dicen ustedes los periodistas, también en desarrollo, ¿no? Entonces está, digamos, en pleno debate. ¿Cuáles han sido estas modificaciones? La modificación principal es justamente la que usted comenta, ¿no?, de que para que el allanamiento sea, digamos, efectivo,
tenga que estar el abogado de la parte afectada en este caso, ¿no? ¿Y cuál es su punto de vista? Mi punto de vista en realidad es que la ley tal como estaba bien, no estaba, digamos, de manera defectuosa, ¿no? De tal manera de que, pero acá hay otro detalle, si esta bondad de la ley anterior era muy buena, entonces ¿por qué hay tantas organizaciones criminales? Ojo, que no solamente estamos hablando de organizaciones delincuenciales, ¿no? Ya. Entonces, por esa razón es de que tiene que haber modificaciones. O sea, una ley no puede ser algo totalmente, digamos, estático. No, una ley tiene que ser algo dinámico que se pueda ir modificando en el tiempo para favorecer a la población, no al revés, a las organizaciones criminales en este caso, ¿Y ¿no? cuál es su opinión en todo caso frente? Mi opinión es que tiene que ser enriquecida obligatoriamente, ¿no? Enriquecida, modificada, aumentada, incrementada. Ok. Para que tenga mejor efecto sobre el combate a la delincuencia, que como usted sabe, Ameo Pacherres, nosotros estamos involucrados muy fuertemente en la bancada con el tema de seguridad ciudadana. Efectivamente, usted menciona en estos momentos que debe ser modificada esta ley número 32118. ¿En qué aspecto debería modificarse? Muy bien. Por ejemplo, hay algunas consideraciones, ¿no?, que en algunos casos no ayudan al combate contra la delincuencia, ¿no? Por ejemplo, considerar que, se me ocurre a mí en este momento, pues no tengo la ley en la mano, que 3 personas sean consideradas una organización criminal. Y en algunos casos, por ejemplo, en el caso del presidente Kuczynski, ojo que no soy amigo no lo conozco, en el caso de él, por ejemplo, está incluido su chofer y su cocinero, me parece, o su cocinera, su empleada. O sea, no es posible que así, de esa manera, pues las consideraciones sean tomadas muy a la ligera, ¿no? Y aquí entren a tallar también el tema digamos, de los poderes del Estado. En el caso, por ejemplo, de la Fiscalía, que es parte del Poder Judicial, ¿no? Ya, entonces, ahí hay muchas cosas que observar y que tomar en cuenta la Fiscalía. Y con respecto a la JNJ también, o sea, el tema es bastante amplio, no es un tema tan pequeño que digamos. También con la Junta Nacional de Justicia también. Claro, la justicia es una sola, como usted sabrá, ¿no? Que tiene dos vertientes muy fuertes, ¿no? El Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? Pero bueno, eso sería un tema también a desarrollar, bastante interesante. Sin duda alguna. Y justamente quería hacerle la consulta sobre esta fiscal que ha sido destituida de su cargo, ¿no? Sí, me enteré en Lima, me enteré, y en realidad, por un lado es un poco penoso, porque hay que decirlo también, no todos los fiscales están metidos en el mismo saco. No es así, ¿no? O sea, así como la policía, hay policías buenos y policías malos, hay que decirlo. Hay fiscales muy buenos que hacen su trabajo 24/7 y que cumplen su labor, ¿no? ¿Hay congresista bueno, creo usted también? Por supuesto, hay una clasificación de 5 congresistas que no sé si recuerda. Entonces, así como esos fiscales buenos que cumplen su trabajo, también hay fiscales que son muy deficientes. Y enhorabuena que haya sido destituida, ¿no? Enhorabuena. Yo creo que sí. Correcto. Y con el tema de que la policía, o que se le dé facultades para que investigue el delito por la Policía Nacional. Esa es una propuesta muy importante que, por ejemplo, eso modifica las leyes anteriores, ¿no? Porque las leyes anteriores, justamente, como le decía anteriormente, las leyes no son algo estático, tienen que ser modificadas en el tiempo para mejorar su acción frente a las necesidades de la población. Entonces, con respecto a la investigación de la policía, antes había la Policía de Investigación del Perú, se llamaba así, ¿no? La PIT. Y fue desarticulada justamente a raíz de una serie de acontecimientos que vinieron a consecuencia de la época convulsiva que vivimos nosotros a partir de los 60 para adelante, 60, 70, 80, ¿no? Son años muy, muy difíciles que posiblemente los jóvenes no se acuerden, pero los que tenemos más de 50 o 60 años sí nos acordamos de esa época nefasta, ¿no? ¿Debería regresar la PIT? No con esas características, por si acaso, de ninguna manera, pero sí con características de una policía moderna. En todos los países del mundo, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, porque yo soy coautor de esa ley, por si acaso, junto con el colega Fernando Ropiglos, que es mi colega de bancada también. En todos los países del mundo existe la policía que investiga, la policía que hace las investigaciones preliminares, y esas investigaciones pasan al del Poder Judicial, sea fiscales, jueces o los que investigan, ¿no? Desde el punto de vista legal. Correcto. ¿Por qué aquí nosotros no podemos tener eso? Correcto. Y hablando justamente de la policía, ¿no? Hay mucha polémica en el trabajo, quizás quisiera saber su opinión también sobre el ministro del Interior, ¿no?
este último fin de semana se escuchó unos audios comprometedores, ¿no? Sobre la desactivación de la DIVIAT, ¿no? ¿Cuál es su opinión? O sea, ¿debería dar un paso al costado el ministro del Interior? ¿De usted? Mire, yo voy a empezar un poquito de manera contraria a lo que más o menos usted plantea en la pregunta, ¿no? Ya, a ver. Ya. Es lo siguiente, cuando uno pisa callos, inmediatamente la reacción es adversa, contraria a esa intención que uno tiene, ¿no? O le pongo otro ejemplo, si uno le pisa la cola al león, el león va a voltear y va esa a frase, responder. alusión. Perfecto. Entonces, eso hace alusión a que posiblemente, ojo, posiblemente, no tengo información sobre eso, posiblemente haya tal vez la intencionalidad de mejorar el trabajo de la DIVIAC. Hace poco estuve en la DIROES premiando a un grupo de valerosos policías que ponen el pecho para trabajar en favor de la seguridad ciudadana. Muy bien, la DIROES, ¿no? Es una organización, en este caso la DIVIAC es otra organización dentro de la policía. Por lo tanto, es posible que haya la intención de mejorar su trabajo. O sea, no necesariamente tiene que estar mal. O sea, per se, todo no puede ser malo. Al contrario, hay que observarlo con calma. Y creo que la última información que tengo es que el ministro ha pedido que se verifique, certifique y realmente se constate que esos audios son de él. Porque no nos olvidemos que ahora hay inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial hace la voz que usted quiera. ¿Sale a defender en todo caso el ministro? No, estoy hablando desde el punto de vista de las cosas tal como suceden. Yo me refiero no a los necesariamente audios, a los audios. Se debe investigar, pero claro, obviamente. Primero que se certifique y luego veremos. Pero el trabajo del ministro del Interior, ¿cuál es? En cuanto a, por eso le digo, eso responde a la primera parte de la respuesta. Cuando alguien hace algún trabajo de manera fuerte, sostenida, en favor de la seguridad ciudadana, inmediatamente salen pues gente que aducir o argumentar que no está haciendo un buen trabajo. Me parece a mí que su trabajo hasta hoy es aceptable. Ojo, aceptable. Entonces, desde ese punto de vista, aparte que es un abogado que tiene muchísima experiencia en seguridad ciudadana, o sea, ese es otro detalle importante pero también. la región de Libertad. Claro, me hace acordar a Fernando Rospigliosi, también fue ministro del Interior. Ok, congresista, pero en la región de la Libertad hay mucho déficit. Le contesto un poquito sobre eso y le agradezco la pregunta porque seguridad ciudadana es un tema muy complejo. Muy complejo, que abarca muchas aristas, ¿no? Sí, pero le y muchos sectores de la población. Entonces la libertad, lamentablemente, estamos viviendo una etapa de inseguridad ciudadana, pero no ahora. Acuérdese de los años de los pulpos, los pero 80, se debe trabajar ya. El coronel Elidio, que bueno, que para descanse, etcétera. O sea, es toda una historia de Trujillo con respecto a seguridad ciudadana. Que queremos mejorarla, sí. Que debemos mejorarla también. Y estamos trabajando en eso muy fuertemente, sí. Por ejemplo, hace poco el Congreso dio una ley para evitar que los policías sean detenidos después de que abatan a un delincuente. Entonces, eso también es bueno, no es malo. Empoderar a la policía para que haga su trabajo. Congresista, dos preguntas puntuales, por favor, porque el tiempo lamentablemente nos ha ganado. La primera, ¿debería haber algunos cambios en el ministerio? Y la segunda, ¿se debe eliminar alguno de estos? La respuesta es rapidísima y le agradezco la pregunta. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Debe haber cambios ministeriales. Los ministros son funcionarios que están en permanente. ¿Qué ministros cree usted? Observación. ¿Qué ministros? Y de tal manera que en cualquier momento pueden ser removidos de su cargo. ¿De qué cartera cree usted? Mire, a propósito de eso, la segunda pregunta. ¿Qué ministerios se deben fusionarse? Porque la Presidenta dijo, vamos a fusionar 4 ministerios. 2 pares de ministerios son 4. Si fusionan 2 pares de ministerios, van a quedar 2. Mi sugerencia es, por ejemplo, que hay ministerios, no voy a decir el nombre ahorita, me va a perdonar usted, porque sería atentar contra esos funcionarios, ¿no? Y lógicamente yo no quiero que ellos piensen que yo quiero que desaparezcan así por así, no. Pero mi opinión es que desaparezcan, no que fusionen, que desaparezcan no menos de 5 ministerios. Le ayudo, el Ministerio de la Mujer. No menos. ¿El Ministerio de la Mujer? Por eso le digo, ¿eso usted lo dice? No, por eso le hago la pregunta, ¿no? Puede ser uno de ellos, claro que sí. Puede ser, claro que ¿por qué siempre hablando en condicionante? Pero bueno, a ver, y lo último, solamente, ¿qué cambios debería haberse en la Cuando desaparece un ministerio es porque justamente son inútiles, ese es el detalle. ¿Inútiles? Inútiles, totalmente inocuos.
ineficientes para el funcionamiento de la ¿Pero sociedad. qué ministerio? Y por eso deben de desaparecer y aparecer mejores ministerios, por supuesto. ¿Por ¿Qué no? ministerio se debería fusionar? Por eso le digo, no voy a decir ninguno, ¿no? Pero ¿por qué desaparecen? Mire lo que ha pasado en Argentina. De 20 ministerios han quedado en 8, creo. O sea, ¿por qué? Porque la percepción de la ciudadanía es que hay algunos organismos del Estado que no funcionan. ¿Por qué no da nombres? ¿Por qué no se atreve a mencionar? Acaba de dar uno usted. Pero bueno. Bueno, gracias. 7 de la mañana con 22 minutos. Bueno, yo no soy el político, usted es la autoridad, ¿no? Yo soy el que pregunta. Pero como es una decisión del Ejecutivo, esperemos que tome la mejor decisión. Ok, bien.